Hola gente, hoy vamos a ver el algoritmo de computación cuántica de Bernstein y Vazirani. Es un algoritmo de computación cuántica que a mí personalmente me resulta muy entretenido y resulta sumamente interesante porque vamos a encontrar una clave oculta adentro de una función booleana. La función es una función que tiene n bits de entradas y produce un bit de salida. ¿Cómo produce ese bit? Haciendo una operación, un producto interno módulo 2, con una clave que tiene oculta la función. Entonces, lo que hay que descubrir es cuál es esa clave. Bueno, en una computadora clásica, encontrar esta clave oculta nos llevaría n llamados a la función, donde n es el número de bits que tenga la clave. En una computadora cuántica esto se puede resolver con una única llamada a la función. Bueno, aquí se ve claramente la ventaja que obtenemos al utilizar una computadora cuántica, porque mientras que para resolver o para encontrar esa clave oculta, esa cadena de bits oculta en la función, en una computadora clásica necesitamos n operaciones y esa cantidad de operaciones crece linealmente con la cantidad de bits que tenga esa clave. En una computadora cuántica esto lo hacemos siempre con una única operación, con un único paso. Llamamos al algoritmo de Bernstein y Vazirani una vez y obtenemos automáticamente la clave. Bueno, vamos a ver cómo se hace y vamos a implementar el algoritmo de Bernstein y Vazirani en la computadora cuántica de IBM. Para comenzar a estudiar el algoritmo de Bernstein y Vazirani, vamos a explicar bien de qué se trata. Supongamos que tenemos una función fc de n entradas, x1, x2, hasta xn, donde cada x sub i es un bit que puede valer 0 o 1. Esta función f sub c, donde c corresponde a lo que sería la clave de la función, va a ser igual a esa clave producto interno con la entrada x módulo 2. Esta es la función que vamos a analizar y la función que tiene oculta esta clave. Este producto interno que marqué aquí se calcula de la siguiente manera. Supongamos que esta f sub c tenga tres entradas, x1, x2 y x3. Y que la clave c, esta clave que tiene, esta cadena oculta que tiene adentro de la función, sea 1, 0, 1. Entonces, el producto interno se calcula multiplicando 1, 0, 1 bit a bit con x1, x2, x3 y tomando el módulo 2. Y bueno, y esto va a ser igual a 1 por x1, que es x1, más 0 por x2, que es 0, más 1 por x3, que es x3, todo módulo 2. Por lo tanto, esto va a ser igual a x1 más x3 módulo 2. Si nosotros ahora queremos saber cuál es la clave oculta en la función, bueno, lo que podemos hacer es llamar a esta función, por ejemplo, con el 1, 0, 0. f de 1, 0, 0 va a ser igual a la clave, que ahora no la conocemos, entonces voy a poner c1, c2, c3 por el 1, 0, 0, módulo 2. Y esto va a ser igual a C1 por 1 más C2 por 0 más C3 por 0, que esos dan 0, módulo 2. Y esto es igual a C1. De la misma manera, podemos aplicar f sub c al 0, 1, 0, y esto va a ser igual a C1, C2, C3 por el 0, 1, 0, módulo 2,
lo que nos va a dar ahora C2. Y por último, f sub c aplicado al 0, 0, 1, nos va a dar C1, C2, C3, producto interno, 0, 0, 1, módulo 2, y eso nos va a dar C3. Entonces así ya averiguamos cuál es la clave C1, C2, C3. Pero fíjense que clásicamente tuvimos que hacer 3 pasos, o sea, llamar a la función 3 veces. Una vez para cada bit de entrada. O sea que una función con n bits de entrada nos va a requerir n llamados a esa función. El algoritmo cuántico que proponen Bernstein y Vazirani nos va a permitir saber cuál es la clave llamando una sola vez a la función. Para aplicar el algoritmo cuántico de Bernstein y Vazirani, vamos a tener que escribir el oráculo cuántico correspondiente a esta función f sub c. Esta función entonces es una función de n entradas, x1, vamos a poner así, n qubits en la entrada, x2, siguiendo hasta x sub n. Vamos a usar un qubit auxiliar y aquí tenemos las n entradas y las salidas van a ser x1, x2, así siguiendo hasta el x sub n, y la última salida es y OR exclusivo con f sub c de x1, x2, x sub n. Que esto es igual a i OR exclusivo de c producto interno con todas las x módulo 2. En este caso, escribir el oráculo cuántico puede ser complicado, pero se facilita muchísimo debido a una observación de David Mermin que está explicada perfectamente en el libro de Eleanor Riffel y Pollack, Quantum Computing: A Gentle Introduction, que lo recomiendo porque está muy buena esta explicación. Antes de ir a la computadora cuántica les muestro cómo es el algoritmo que vamos a aplicar. El algoritmo de Bernstein y Vazirani toma todos los qubits de entrada x1 a xn más un qubit auxiliar. A los qubits de la entrada de la función, a los n qubits de entrada, se los pone en 0 y al auxiliar en 1. Se aplican compuertas H de Hadamard para ponerlos a todos los qubits en estado de superposición. Luego el oráculo cuántico correspondiente a la función f sub c. Al terminar se vuelven a aplicar compuertas de Hadamard a todos los qubits y se leen los n qubits de salidas correspondientes a la función. En esos se recupera la clave c oculta dentro de la función f sub c. La implementación que vamos a hacer va a ser la que mostramos antes de una función f sub c que tiene 3 qubits de entrada. Y entonces a esos 3 qubits los vamos a poner en 0, al qubit auxiliar en 1. Luego aplicamos las compuertas de Hadamard para poner a todos en estado de superposición. Y la cosa importante acá es ver que el oráculo cuántico se escribe muy fácilmente. Basta tomar la correspondencia entre los qubits y los valores de la clave que está oculta dentro de la función booleana. Así, si el primer bit de la clave está en 1, entonces ponemos una compuerta controlled not desde el primer qubit hacia el qubit auxiliar.
el segundo qubit de la clave está en 0, entonces el correspondiente segundo qubit de la función no le aplicamos ninguna compuerta. El tercer qubit de la clave está en 1, entonces al tercer qubit de la función también le aplicamos la compuerta controlled not, controlando el qubit auxiliar. Esta es la forma de escribir el oráculo cuántico para la función f sub c. Luego aplicamos de nuevo compuertas h de Hadamard y medimos sobre los 3 qubits de la función. Las salidas nos van a dar directamente el valor de la clave, 101 en este caso. Ahora sí, vamos a la computadora cuántica para realizar este algoritmo. Bueno, estamos ahora entonces adentro del entorno de computación cuántica de IBM y vamos a implementar el algoritmo de Bernstein-Basirani para el caso que habíamos visto, en el cual tenemos la clave de la función de 3 qubits de entrada igual a 1, 0, 1. Bueno, los qubits de entrada están todos en 0. Tenemos los 3 qubits que vamos a utilizar y el qubit auxiliar. El algoritmo dice que este qubit auxiliar lo tenemos que poner inicialmente en 1. Así que vamos a aplicar una compuerta NOT para dar vuelta a ese qubit, como se ve. Y acuérdense siempre que el qubit de más peso en el entorno de IBM es el qubit que está más a la izquierda, entonces ya el estado en el que están todos los qubits es el 1, 0, 0, 0, como se muestra acá. Bueno, ahora aplicamos las compuertas H a todos los qubits para ponerlos en un estado de superposición a los 3 qubits de entrada y también al qubit auxiliar. Estos están todos en un estado de superposición. Vamos a aplicar entonces identidades a estos qubits para que nos quede ordenado todo. Ahora vamos a aplicar el oráculo cuántico, que como vimos, como la clave es 1, 0, 1, tenemos que aplicar las compuertas CNOT en los 2 qubits de los extremos, de Q2 a Q3, y la otra compuerta CNOT del Q0 al Q3 también. Para eso vamos a tener que editarla a la compuerta para que actúe sobre el Q3. Bueno, ahí tenemos entonces el oráculo ya armado. Volvemos entonces ahora a aplicar las compuertas H sobre todos los qubits después del oráculo, después de haberse aplicado el oráculo. Vamos a aplicarla sobre este también. Y leemos la salida de los 3 primeros qubits. Fíjense que acá podría intercalar una identidad y otra identidad para que quede ordenado la aplicación de H sobre todos los qubits a la salida. Es una cuestión de verlo más ordenado. Bueno, ahora sí, vamos a medir los 3 primeros qubits, Q0, Q1 y Q2, y en ellos vamos a recuperar en esa medición la clave. Como se puede ver, acá ya tenemos un 1 en el primer qubit, en el de más peso, y la clave 101 representada en los 3 qubits Q2, Q1, Q0 respectivamente. La probabilidad del estado es 1, la probabilidad de ese estado
con los qubits Q0, Q1 y Q2 en 101, que es justo la clave que está oculta dentro de la función booleana. Bueno, vamos a correrlo en el simulador primero. Y vamos a esperar que se complete el trabajo. Ahí está completado. Vamos a ver. Y ahí vemos con probabilidad 100%, 1 de probabilidad, el estado en donde la clave la recuperamos, 1, 0, 1. Bueno, vamos a correr ahora este circuito en la computadora cuántica. Vamos a poner que nos mida también el qubit Q3. Y entonces vamos a setear para correr, en vez de en el simulador, en una de las computadoras. Aquí podemos seleccionar en qué computadora queremos correr el circuito. Vamos a hacerlo en esta computadora. Y vamos a decirlo que corra este circuito cuántico. Bueno, ahí fue enviado el trabajo, está validado y nos va a avisar cuando se haya completado. Ya está en la cola para correr y tenemos que esperar a que se complete la ejecución. Bueno, ya estamos de vuelta. Tardó aproximadamente 2 horas en correr en el circuito, pero ya está completado. Ya termina de haber corrido en la computadora IBM Q Athens y podemos ver los resultados que obtuvimos en esta oportunidad, ya ahora en una computadora cuántica real y no en un simulador. Bueno, fíjense que en este caso, cuando venimos a las probabilidades obtenidas después de hacer 1024 corridas en la computadora cuántica, obtenemos que el estado con la clave en 101, ven los últimos 3 qubits en 101, es decir, la clave esa, tiene un 79,98% de probabilidad, o sea, es muy alta, es la más alta de todas. Pero vemos que, a diferencia de lo que veíamos en el simulador cuántico en el que corrimos el circuito anteriormente, hay ciertas corridas del programa que dieron otros resultados. Esto se debe directamente a los errores que ocurren al correr los circuitos cuánticos en las computadoras cuánticas reales. Hay todo tipo de interferencias con microondas, de coherencia de estados por temperatura, etc., que hacen que no siempre el resultado sea el resultado esperado. Sin embargo, vemos que casi con un 80% de probabilidad, el 80% de las veces, de las 1024 corridas que se hicieron, el estado fue el de clave 101. La cuestión es que aquí podemos ver la naturaleza de la computación cuántica en una computadora real y ver que, bueno, es un proceso estadístico, tiene ciertas probabilidades de ocurrencia y por eso se trabaja mucho en lo que se llama corrección de errores, que requiere una gran cantidad de qubits por cada qubit físico, digamos, que estemos usando en el circuito. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.